Bueno, compañeros, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Comprendo que de pronto no todos me puedan contestar de pronto una que otra preguntita que haga porque se encuentran en jornada laboral. Entonces lo entiendo perfectamente, no hay ningún problema. Si de pronto quieren que les repita algo, no me escucharon o tienen alguna inquietud, entonces me pueden mandar un mensajito. Yo voy a estar muy atenta al, al WhatsApp este que aparece aquí en la conexión. Em, Me gustaría que alguno me confirmara, así sea por texto, si me escucha bien para dar inicio. De todas maneras, este encuentro va a quedar grabado para que ustedes más tarde puedan ver con más calma y tomar mejores apuntes, sino que me gusta que se conecten para que desde ahora puedan tener la información, porque siempre si el video es largo se va a demorar bastante para subir a YouTube. Entonces de pronto ya aquí de primera mano tienen la información y ya más tarde con más calma pueden visualizar el video, pero ya desde temprano tienen de pronto la información por si van a estar repasando, por si de pronto van a empezar como a estudiar un poquito la información desde ahora, desde temprano. Bueno, perfecto. Entonces, si me escuchan bien, vamos a dar inicio de enseguida para no quitarles tampoco mucho tiempo de su trabajo. El sábado que tuvimos nuestro encuentro presencial, entonces quedamos por activos. Recordemos que la intención es que ustedes puedan hacer un preámbulo asociado con la importancia de que hoy por hoy nos interesemos, independientemente de la profesión o el oficio que ejerzamos, nos preocupemos por educarnos en el ámbito de la información financiera en términos generales. Entonces ya algunos de ustedes que justamente hoy a las 5 de la tarde la intención es esa, poder desagregarnos un poquito los temas que vamos a abordar durante toda la jornada de capacitación. Realizar entonces en primera instancia como ese preámbulo de la importancia de este tipo de jornadas de capacitación. En segunda instancia, bueno, comenzar enseguida en materia a hablar de definiciones, conceptualización, que ellos se acerquen a esos primeros elementos importantes dentro de este mundo financiero. Y logramos entonces en nuestro encuentro anterior hablar de pasivos, de activos, perdón. Entonces vamos a hablar de pasivos ahorita. Cuando ustedes aborden el tema de pasivos, de obligaciones, de responsabilidades, de compromisos, ¿cuáles son los elementos de pronto que van a rescatar eh, de pasivo? Importante que les quede claro, bueno, que pasivo es cualquier compromiso, cualquier obligación, cualquier responsabilidad que tiene como característica que se pacta un monto, se pacta una fecha de vencimiento. Es decir, una obligación, un pasivo, un compromiso, una responsabilidad, sí o sí tiene una fecha en la que vamos a liquidar ese compromiso. Tenemos una fecha de vencimiento, que puede ser una, pueden ser varias, dependiendo de la forma en la que hayamos acordado esa responsabilidad o ese compromiso, y vamos a definir unos criterios, un monto, unos valores por los cuales vamos a liquidar dicha obligación. Entonces es importante que hagamos énfasis en materia de la definición de pasivo, justamente eso, que para que sea un pasivo, para que sea una obligación, un compromiso, una responsabilidad, hablamos de una fecha de vencimiento y hablamos de un monto de liquidación. Un monto en el que llegada a esa fecha de vencimiento em, vamos a desaparecer o a disminuir el monto de esa obligación, el monto de ese compromiso, el monto de esa responsabilidad. Más allá de la definición de pasivo, es importante que dejemos claro en el marco de esa capacitación cuándo deberíamos nosotros recurrir a un apalancamiento o a un endeudamiento, cuándo nosotros deberíamos considerar buscar el apoyo de terceros, buscar el apoyo de acreedores, apalancarnos, financiar nuestros proyectos con terceros externos. Más allá de pronto de la definición de pasivo, eh, que podríamos únicamente girar en torno a que es un compromiso, una responsabilidad, una, una obligación que adquirimos con un tercero.
Entonces, lo importante en el marco de los pasivos es que dejemos claridad que cuándo sí deberíamos apalancarnos y cuándo no deberíamos endeudarnos. Entonces, hablamos de pasivos, cuándo deberíamos apalancarnos. Em, Deberíamos apalancarnos cuando tenemos proyectos de inversión. ¿Cuándo podríamos nosotros como personas naturales en el marco de nuestras finanzas personales recurrir a endeudamiento? Cuando la finalidad de esos recursos, cuando ese dinero está enfocado en materializar una inversión. Y ya como nosotros hablamos de pasivos, de activos, entonces tuvimos la posibilidad de aclarar que es una inversión. Recordemos que una inversión es cuando nosotros pretendemos adquirir activos, es decir, recursos que nos generan un beneficio. Entonces, como personas naturales en el marco de nuestras finanzas personales, nosotros no deberíamos recurrir a financiación, apalancamiento que involucre costos financieros, que involucre que yo por ese recurso que me van a entregar hoy voy a tener que pagar costos de financiación para pagar, por ejemplo, el arriendo, para pagar, por ejemplo, los servicios públicos, para pagar, por ejemplo, ese gustico que yo me quiero dar el fin de semana yéndome para Coveñas, para invitar a la familia a comer, a cenar. Esos son elementos, esos son sacrificios económicos que yo no debería financiar, que yo no debería apalancar con terceros, sino que esos son elementos que yo debería gestionar en el marco de mi operatividad. ¿Y cuál es mi operatividad? En el marco de esos ingresos que yo estoy percibiendo como persona natural. Llámese sueldo, llámese el ingreso propio de mi emprendimiento, si es que yo vivo de mi emprendimiento. Entonces, o del sueldo que yo me tengo que colocar dentro de mi emprendimiento. Entonces yo no debería recurrir a pedir plata prestada para pagar el arriendo. Yo no debería recurrir a prestar plata a un pagadiario, a un vecino, siempre y cuando eso incluya o involucre pagar intereses. No debería recurrir a financiación que implique pago de intereses para subsanar esos elementos que son propios de las necesidades básicas que yo debo suplir mes tras mes. Esas necesidades básicas yo debo cubrirlas, pero con el ingreso que percibo. Y he ahí la importancia de poder llevar o de utilizar herramientas como por ejemplo el presupuesto. Compañeros, regálenme un segundito, no me demoro. Bueno, entonces continuamos. Ahora bien, ¿cuándo sí yo debería considerar un préstamo, una financiación con terceros? Llámese que yo recurra a un banco, llámese que yo recurra a cualquier mecanismo de financiación. Cuando yo tengo entre manos adquirir activos, cuando yo voy a comprar un activo que me va a generar a mí un beneficio, podría llegar a contemplar, podría llegar a considerar, si de pronto no dispongo de los recursos, eh, recurrir a un préstamo. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar una moto, quizás, si yo tengo ya ciertos gastos mensuales en materia de transporte y yo para optimizar esos gastos y para comenzar a crear patrimonio, para comenzar a solidificar mi riqueza, mi patrimonio, yo quiero adquirir una moto, entonces si no dispongo de los recursos completamente, pues yo puedo recurrir a la financiación, recordando que no cualquier tipo de financiación me sirve.
sino que yo tengo que identificar cuál es un buen momento para apalancarme y cuando en definitiva de pronto las tasas de interés están muy elevadas o cuando no es un buen momento para yo entrar a recurrir a una financiación. Entonces, cuando entre manos tengo de pronto un proyecto de inversión, necesito o quiero comprar mercancía porque quiero comenzar a adquirir activos tipo inventario y voy a comprar una mercancía para posteriormente venderla, podría considerar eh, prestar dinero, podría considerar recurrir a una financiación, siempre y cuando el acuerdo de financiación, siempre y cuando el préstamo me ofrezca unas buenas tasas, porque es importante que nosotros aprendamos a reconocer que cuando consideramos apalancarnos o financiarnos con terceros, no es cualquier financiación la que nos sirve. No es listo, yo me quiero comprar una moto, tengo ese proyecto entre manos, pero si de pronto yo recurrí al banco y el banco por cualquier circunstancia me negó el préstamo y de pronto el banco estaba manejando unas buenas tasas de interés y me negó el préstamo, no es que yo voy a recurrir a un paga diario, a pedirle plata prestada a un paga diario, o a pedirle plata al vecino que presta plata al 10, que presta plata al 5, al 6, por el afán de pronto de conseguir la moto. No, tampoco es el objetivo. Cuando yo considero y contemplo la posibilidad de recurrir a una fuente de financiación externa, pedir un préstamo prestado, no solamente debo considerar si lo que hay detrás del préstamo es una inversión, es que yo voy a materializar una inversión, sino que también tengo que considerar que esa financiación esté a mi favor. Entonces, no puedo recurrir a pagadiarios, no puedo recurrir a financiación si las tasas de interés están muy elevadas. De pronto el banco sí me aprueba el préstamo, pero en este momento las tasas de interés están por las nubes porque controlando el tema de la inflación, entonces hoy por hoy las tasas de interés están por las nubes, los bancos están con tasas de interés muy elevadas, entonces ni si el banco me aprueba el préstamo, yo debería considerar esa opción de financiación. Me toca llenarme de paciencia y me toca esperar un buen momento justamente para recurrir a esos acuerdos de financiación. Bajo cualquier otra circunstancia, no debo considerar esa como una opción para subsanar, como ya les mencioné, sacrificios propios y necesarios para mi operatividad. Y yo como persona natural, cuando hablamos de una empresa, la operatividad del negocio, ¿cuál es? Pagar nóminas, pagar arriendos, pagar servicios públicos, pagarle a los proveedores. Ese mismo equivalente cuando hablamos de una empresa lo llevamos a nuestras finanzas personales. ¿Cuál es la operatividad de vida? ¿Qué es lo que me permite a mí día con día estar viva, respirar, eh, vivir en términos generales? Alimentarme, pagar servicios del techo donde vivo, pagar arriendo si no tengo casa propia del techo en el que yo vivo, transportarme a mi lugar de trabajo. Esa es mi operatividad como persona natural. Esa operatividad, ese día tras día, no debiese suplirse con préstamos de terceros, sino que esa operatividad de vida debiese cubrirse con los ingresos que yo percibo, ¿verdad? Entonces, no, importante, no nos podemos apalancar, no nos podemos financiar para cubrir ese tipo de operaciones. Y tenemos que sentarnos entonces a organizar nuestras finanzas para poder llegar en algún momento y para lograr ese equilibrio financiero en materia de que lo que yo reciba, lo que yo perciba, me alcance para subsanar, me alcance para suplir esas necesidades eh, cotidianas que como ser humano tengo. Que es importante porque de pronto si hay fuentes de apalancamiento de ese día con día que no incurren o que no implican costos de financiación. Por ejemplo, ciertas tarjetas de crédito. No todas, porque hay algunas tarjetas de crédito. em, Voy a ver si busco de aquí a horas de la tarde si me da tiempo los nombres específicos. Pero no todas las tarjetas de crédito porque hay algunas que cobran intereses diarios. Entonces es importante que cuando nosotros saquemos una tarjeta de crédito, indaguemos qué, qué tasa de interés me van a cobrar, qué elementos complementarios me van a cobrar, cuotas de manejo, etcétera, seguros, etcétera, etcétera.
y cuál es la periodicidad del cobro de los intereses, porque hay tarjetas de crédito que cobran los intereses diarios. Entonces, en ese orden de ideas, no hay manera alguna de que usted considere una tarjeta de crédito como medio para apalancarse, ni siquiera un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque las tasas de interés son supremamente elevadas para las tarjetas de crédito. Pero cuando yo sí podría hacer uso de la tarjeta de crédito para apalancarme en materia de esos sacrificios o de esas necesidades básicas cotidianas que yo tengo como ser humano. Estas tarjetas de crédito que cobran intereses mensuales y yo puedo jugar con la fecha de corte de esas tarjetas de crédito. ¿En qué sentido? Supongamos que a mí la fecha de corte, la fecha en la que yo debo pagar la tarjeta de crédito es hoy 21 de octubre. Normalmente mi próxima fecha de corte no es al mes, sino que normalmente mi próxima fecha de corte es a los 45 días, mes y medio, 45 días aproximadamente. Con eso sí puedo jugar. ¿En qué sentido? En que si yo sé que mi fecha de corte es hoy, entonces yo puedo a partir de mañana, de pronto durante los primeros 15 días, 20 días después de mi fecha de corte, hacer uso de la tarjeta de crédito a una cuota, no a dos ni a tres, porque ya a dos y a tres comienzan a presentarse los costos de financiación. Pero yo sí me puedo programar a realizar algunos pagos mensuales de esas necesidades cotidianas que yo tengo con mi tarjeta de crédito a una sola cuota. Quizás no tan cerca de la fecha de corte de la tarjeta de crédito, pero yo sí me puedo programar, ok, a mí se me vence o mi fecha de corte en la que yo debo pagar la tarjeta de crédito es hoy 21 de octubre. Entonces yo me programo ya para en el marco del 22 de octubre hasta de pronto la primera semana de noviembre, realizar con la tarjeta de crédito de pronto el pago de los servicios públicos, el pago yo qué sé, de qué será, de los servicios públicos. em, yo me puedo programar a tanquear con la tarjeta de crédito, a echarle gasolina al carro, a echarle gasolina a la moto. em, bueno, los diferentes tipos de pago que yo pueda efectuar que formen parte de mi cotidiano, el mercado, yo puedo ir a hacer mercado con la tarjeta de crédito y la paso a una sola cuota, pero fíjese que ya yo me he ganado entonces 45 días de mis necesidades del mes de octubre, por ejemplo. Yo ya tengo 45 días, 30 días a mi favor para efectos de sacrificar el recurso de mi bolsillo y tener que pagar la tarjeta de crédito. Entonces, de pronto esa puede ser una forma de financiación inteligente haciendo uso de estas tarjetas de crédito a una sola cuota en consideración a la fecha de corte de la tarjeta, eh, para poder utilizar esos recursos ajenos a mi favor, ¿verdad? Pero siempre y cuando lo haga de esta manera. No me serviría si yo hago uso de la tarjeta de crédito, por ejemplo, un 18 de octubre, sabiendo que la fecha de corte es 21 de octubre. En ese orden de ideas, eh, resulta mejor que yo me programe para efectuar el pago. Pero la intención aquí es la organización que usted pueda tener y esto no lo da el presupuesto, que ya casi vamos a hablar de él. Entonces, la organización que usted pueda tener en materia de cuáles son las obligaciones mensuales que yo tengo, cuáles son las fechas límites que yo tengo para poder pagar esas diferentes necesidades o esos diferentes compromisos u obligaciones que tenga, y cómo puedo de pronto hacer uso de este tipo de herramientas de financiación como lo son las tarjetas de crédito de manera inteligente. Entonces, podría ser una opción para financiar esas operaciones cotidianas que nosotros tenemos en materia de nuestras necesidades básicas. Pero de allí en adelante, considerar un pagadiario, considerar una tarjeta de crédito, considerar cualquier otra fuente de financiación para efectos de cubrir esas necesidades es improcedente. ¿Por qué? Porque yo debería generar los recursos suficientes para poder suplir esas necesidades. Y cuando yo considere la opción de apalancarme o de financiar, es porque entre manos tengo un proyecto de inversión. Llámese, por ejemplo, casa. Yo quiero comprar casa, tengo ya, he ahorrado
con los excedentes que he ido teniendo y que he ido capitalizando, he ahorrado un monto y tengo para la cuota inicial. Estos proyectos de vivienda bis sí son importantes, sino como estas cortinas de humo que nos venden en internet hoy por hoy, que a mí me aparecen publicidades y me aparecen videos engañosos que realmente no tienen un trasfondo educativo, y que lo que hacen es desinformar a la gente en materia de que em, hoy por hoy, entonces sale un video que dice que hoy por hoy es mejor seguir pagando arriendo que comprar casa. Entonces de pronto la gente que no está educada en materia financiera se queda con eso. Se queda con el pedacito del video que no tiene trasfondo, donde simplemente le dijeron que hoy por hoy es mejor coger esa plata, seguir pagando arriendo y coger esa plata de la cuota que yo voy a pagar para invertirla y en 15 20 años comprar una casa. Puede llegar a ser una buena opción si de pronto usted está joven. 20 años quizás, si usted apenas está comenzando a ser productivo en el mundo laboral, todavía tiene bastante tiempo de proyectarse a futuro, entonces sí, es mejor que estos excedentes usted los invierta. Podría llegar a ser una buena opción, venga, es mejor invertir esa plata y no comprar una casa si de pronto usted ya tiene 30 40 propiedades a su nombre, es decir, ya usted tiene un patrimonio lo bastante robusto y lo bastante sólido, indiscutiblemente sí. Es mucho más rentable coger esos recursos que usted tiene 200 millones de pesos y sí va a ser mucho más rentable que usted los ponga y los invierta a que usted se compre una casa y la ponga en arriendo. Para usted que ya tiene un patrimonio sólido, que ya tiene 30, 40 propiedades a su nombre y que tiene 200 millones de pesos disponibles para invertir, sí le va a ser mucho más rentable coger esa plata e invertirla en otros instrumentos como la bolsa de valores a que usted compre una casa y la ponga en arriendo. ¿Por qué? Porque los porcentajes de rentabilidad en materia de una casa que vale 500 millones de pesos versus un canon de arrendamiento que usted va a recibir mensualmente de 700, 800, 1 millón de pesos, pues los porcentajes de rentabilidad son supremamente chiquititos, son irrisorios. Pero bajo el contexto de una persona que percibe un salario mínimo, que en este momento las tasas de vivienda están muy bajitas, están accesibles, hay proyectos de vivienda como este que le menciono BIS, donde usted puede conseguir casas de 130, 140 millones que son relativamente económicas, con tasas de financiación bastante bajitas. Para usted, ¿cómo va a ser mejor seguir pagando 700.000 pesos en un canon de arrendamiento, donde finalmente esa casa no va a ser suya, a usted hacerse a uno de estos proyectos y pagar 450.000 pesos de una cuota mensual, 500.000 pesos de una cuota mensual? Y ya usted sabe que por lo menos está solidificando su patrimonio. Entonces, son videos que desinforman y que la gente que no se educa en este ámbito se queda únicamente con esa parte de que es mejor seguir pagando arriendo toda la vida y le pasan 10 años, 15 años y entonces ni casa, ni inversión, ni absolutamente nada. Entonces, indiscutiblemente para una persona que en este momento no recibe un ingreso bastante sólido, bastante robusto y que apenas está iniciando en este mundo de querer equilibrarse y organizar sus finanzas, la opción de financiación es si detrás hay un proyecto de inversión. Obviamente tenemos que considerar que hay un riesgo y que como toda inversión, como puede que nos vaya bien, como puede que nos vaya mal. Pero indiscutiblemente si tenemos entre manos un proyecto de inversión al que le tenemos fe, llámese que queremos montar una empresa, llámese que queremos comprar, como le mencionaba, una moto, llámese que queremos comprar un carro, llámese que queremos comprar cuando hablábamos de los activos, que queremos comprar un carro para ponerlo a trabajar en InDrive, que queremos comprar varias motos para ponerlas a trabajar como mototaxi, que queremos comprar lavadoras porque queremos alquilar la lavadora en el barrio porque hay gente que no tiene con qué comprarse una lavadora y yo veo allí una oportunidad de negocio. Llámese que yo quiero comprar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos de mercancía en Medellín, de perfumes, de pijamas, de zapatos, de bolsos y venderlos acá a un mayor valor y quiero incursionar en este tema de la comercialización, ok, apalancarnos podría ser una opción. Y ya a medida que vayamos avanzando
en este ejercicio, las fuentes de financiación para nosotros en materia de inversión se van a ir ampliando. Porque, por ejemplo, cuando usted, listo, hace un primer préstamo para comprar mercancía porque usted quiere comenzar a vender cositas en el trabajo, a vender cositas en la universidad, a vender cositas en el barrio, eh, se va a convertir poco a poco en una actividad recurrente, ya usted se va creando de pronto una vida crediticia, se va creando una vida financiera frente al proveedor, porque ya usted recurrentemente le compra, ya usted recurrentemente em, eh, le ha demostrado que cumple, que paga, entonces ya sin necesidad de pronto de tanto esfuerzo, el mismo proveedor le va a decir, mire, le ofrezco que pueda comprar ya no 1 o 2 millones, sino 3, 4 millones de pesos y me los paga en 30 días, 45 días. Entonces, financieramente hablando, a medida que usted va mejorando y equilibrando su situación financiera, se le van a abrir mejores puertas, se le van a abrir mejores fuentes de financiación, incluso hasta con las entidades financieras, porque recordemos que esa estabilidad financiera, ese equilibrio financiero, es el que hace que nosotros seamos llamativos ante los bancos. Los bancos, como cualquier otro negocio, están captando clientes. Los bancos están captando clientes. Y si ven una persona que tiene una buena vida crediticia, que financieramente hablando está estable, el banco quiere captar su atención y le va a ofrecer menos tasas de interés. Recordemos el ejemplo que yo les doy en clase respecto de dos personas al mismo tiempo, el mismo día, necesitando 5 millones de pesos en el mismo banco, a la misma hora llegan. Pero hay una persona que se ve que financieramente hablando no está bien, no tiene un patrimonio que lo respalde, mmm, se encuentra bastante desequilibrado en materia financiera y hay otra persona que, por el contrario, se ve mucho más equilibrado, percibe un ingreso medianamente interesante, de pronto tiene su motico, de pronto tiene su casita, es decir, tiene un respaldo patrimonial sólido y los dos van al banco a la misma hora em, con asesoras distintas, pero en el mismo momento, necesitando el mismo monto, fíjese que al que tiene la vida desequilibrada en materia financiera, la tasa de interés va a ser mayor que la otra persona que de pronto sí tiene un respaldo que sustenta o financieramente hablando nos puede demostrar que se encuentra sano, que se encuentra saludable, que se encuentra equilibrado. Uno pensaría que al que menos tiene, al que está más emproblemado, es al que deberíamos prestarle a menor tasa y es todo lo contrario. ¿Por qué? Por el tema del riesgo. Porque para nosotros, para el banco, representa más riesgo prestarle plata al que está bien desequilibrado, bien enfermo en materia financiera, que al que se encuentra más estable, más equilibrado. De pronto también la finalidad del recurso tiene peso a la hora de aprobar un préstamo por parte de entidades financieras. Entonces a ese que está mejor le van a ofrecer una mejor tasa de interés, una tasa de interés más pequeña que al otro que se encuentra enfermo en materia financiera. A ese entonces le van a cobrar una mayor tasa de interés. Entonces mire que paulatinamente, mientras usted va creando y se va estabilizando y se va educando en materia financiera y va mejorando ese aspecto de su vida, las puertas en materia de financiación se le van a ir abriendo, se le van a ir facilitando las diferentes oportunidades que usted en el mercado o en el contexto puede identificar para efectos de cuando quiera apalancarse, para efectos de cuando quiera incrementar sus niveles de endeudamiento. Entonces es importante que, recapitulando, dejemos claro que en materia de pasivos, para que ese pasivo pueda llamarse como tal, tiene que ser una obligación, un compromiso, una responsabilidad que tenga una fecha de vencimiento clara entre las partes y que cuando nos llegue esa fecha de vencimiento nosotros vamos a tener que sacrificar recursos para poder liquidar, desaparecer esa obligación, esa responsabilidad que hemos adquirido con un tercero. Que en materia de financiación nosotros tenemos que tener claridad cuándo sí y cuándo no. Y cuándo sí, cuando detrás hay una inversión que nosotros queremos materializar y ya yo les he dado varios ejemplos de cuándo queremos materializar una inversión. Materializar una inversión se traduce en que yo quiero
adquirir activos, activos que me van a generar beneficios económicos, porque si no, no se podrían llamar activos. Y de otra parte, cuando no debo considerar yo financiación y que tengo que tener claro eso y que tengo que obligarme a organizar mis finanzas para no tener que recurrir a, que es un grave error que hoy por hoy en materia financiera cometemos. Yo no debo financiarme, yo no debo pedir plata prestada que impliquen costos, que implique dinero que yo pido prestado y que detrás de ese dinero yo tenga que pagar tasas de interés, yo tenga que pagar costos financieros para subsanar, para cubrir em, mis necesidades operativas, mis necesidades cotidianas asociadas con mi vida, con el hecho de estar viva, alimentación, vivienda, arriendo, servicios públicos, transporte, la salida entonces el sábado que yo quiero irme de rumba con los amigos. Usted no debería pedir plata prestada para efectos de esas operaciones que forman parte de la cotidianidad de su día a día y que son necesarias para su supervivencia. No debería buscar fuentes de financiación que impliquen costos de financiación, que impliquen que usted le entregan 2 millones y tiene que devolver 2 millones 100. Eso se debe evitar para poder cubrir ese día a día, esa cotidianidad. Sin embargo, hay maneras en las que puede inteligentemente aprovecharse de ciertos medios de financiación, como es el uso de las tarjetas de crédito, no todas. Tiene que mirar qué tipo de tarjeta de crédito, porque hay unas tarjetas de crédito en especial que cobran intereses diarios. Entonces ahí sí, nada que hacer, esa no nos sirve para nada. Pero hay otras que el interés es mensual, es dependiendo de la fecha de corte. Entonces ahí sí podríamos trabajar, utilizar a nuestro favor el uso de esas tarjetas de crédito teniendo en consideración las fechas de corte y organizándonos, planificando nuestras fechas de pago. Entonces, si le repito, si la fecha de corte de la tarjeta de crédito es hoy, usted a partir de mañana 22 y hasta la primera semana de noviembre se programa a realizar sus diferentes compras, sus diferentes pagos a través de la tarjeta de crédito, llevándola pues a una sola cuota y ya usted sabe entonces que haciendo uso del recurso ajeno, usted se libra de 45 días, de 30 días dispone para pagar esas obligaciones. Entonces es una fuente de financiación a corto plazo que en ese caso está jugando a nuestro favor. A ver, en materia de pasivos, ¿qué más podríamos decir? No, en términos generales, en materia de pasivos sería eso. Cuando hablemos de patrimonio, que es nuestro tercer elemento, a ver, cuando hablemos de patrimonio, que es nuestro tercer elemento, entonces nos vamos a centrar únicamente en que el patrimonio va a ser esa meta o ese objetivo de nosotros. Patrimonio es riqueza. Patrimonio es lo que nos respalda a nosotros em, financieramente hablando, es nuestro sustento, es nuestra base, es lo que en un futuro nos va a proporcionar esa tranquilidad, esa paz, ese alivio en materia financiera. Entonces, esa tiene que ser nuestra meta, ese es nuestro objetivo, la consolidación de un patrimonio. Y en este momento, entonces ustedes van a hablar de la diferencia que hay, la diferencia que existe entre una buena situación económica y una buena situación financiera, porque son dos elementos diferentes. Nosotros en materia de el uso de esta información podríamos decir que tenemos una buena situación económica cuando nosotros tenemos una buena capacidad para generar excedentes de dinero, es decir, utilidades. Ok, nosotros tenemos una buena situación económica en este momento. ¿Por qué? Porque de pronto yo tengo un buen trabajo donde gano un buen salario, dos, tres, o bueno, o sea, el buen salario depende de el estilo de vida de la persona. Pero bueno, supongamos que yo gano un buen salario. Yo tengo un salario estable que me permite cubrir mis gastos mensuales. Y yo en materia de gastos, pues no es que gaste mucho. Yo em, trato de optimizar mis gastos, no derrocho dinero, no soy compradora compulsiva, sino que yo me mido, yo sé cuándo puedo darme un gusto y cuándo no. Entonces yo tengo esa capacidad para que del ingreso que yo recibo me quede un algo,
me quede un excedente. Si yo gano 2 millones de pesos, yo tengo la capacidad de no gastarme todos los 2 millones de pesos, sino que yo tengo la capacidad de suplir mis necesidades básicas y que me quede un algo, que me quede un excedente, que me quede una utilidad. Eso es mi situación económica, mi capacidad para generar utilidades o por el contrario, para generar pérdidas. No estoy pasando por una buena situación económica en este momento, es decir, no estoy teniendo la capacidad o la habilidad para hacer que el sueldo me rinda, para hacer que el ingreso me alcance. No estoy administrando de manera adecuada ese ingreso que yo percibo. Eso es una parte, esa es la situación económica. Y yo, como les digo, puedo tener una buena situación económica, pero una mala situación financiera. O viceversa. Puedo tener una buena situación financiera, pero por circunstancias em, ajenas a mí, se me complica la situación económica en determinado momento. Entonces, situación económica está más arraigada a la capacidad que yo tengo para hacer que el ingreso que yo perciba me alcance para suplir mis necesidades básicas mensuales y me quede un algo, me quede un puchito, me quede un excedente. Mientras que el componente financiero, que ya está más arraigado al estado de situación financiera, y el estado de situación financiera, ¿qué elementos tiene? Activo, pasivos y patrimonio. El estado de situación financiera es qué he logrado construir yo, qué he logrado obtener, qué he logrado solidificar yo con esos excedentes que me están quedando, con esa, con esas utilidades que yo estoy generando, que he sido capaz yo de construir, que he sido capaz yo de obtener, de adquirir, de solidificar, ¿cierto? Entonces es, ¿qué patrimonio he logrado construir yo? ¿Qué riqueza he logrado construir yo justamente con esos excedentes o con esas utilidades que yo tengo la capacidad de generar? Entonces, cuando hablamos de la situación financiera, es qué me respalda a mí, qué respaldo tengo yo, que el día de mañana, si me quedo sin trabajo, ¿qué es eso que me va a sostener a mí mientras yo brego mejorar mi situación económica? Entonces, indiscutiblemente, cuando hablamos de situación financiera, hacemos referencia a qué tengo, qué activos tengo, qué activos controlo, qué recursos tengo en forma de inversiones en oro, en forma de inversión en la bolsa de valores, en forma de dinero que tengo en una cuenta de ahorro inteligente, en forma de mercancía, que tengo yo en mi bodega, en mi mercancía, forma de inventario, que tengo yo de recursos en materia de propiedad, planta y equipo. Tengo casa, tengo moto, tengo lavadoras que las coloco en arriendo. ¿Qué tengo yo? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos recursos con los que yo dispongo? Que si el día de mañana, Dios no lo quiera, mi situación económica se aprieta un poquito porque me quedé sin trabajo, porque las cosas en la empresa no están bien, porque de pronto mi emprendimiento está como bajo. ¿Cuál es ese soporte? ¿Cuál es esa base con la que yo dispongo para de pronto em, poder subsistir y subsanar ciertas necesidades en tanto mi situación económica mejora? Entonces, son qué activos tengo, qué tanto de esos activos debo, qué porcentaje, qué tanto de esos recursos que yo tengo son de los terceros, son de terceros externos porque debo la plata, y finalmente entonces qué es realmente mío, qué es lo que yo poseo, cuál es mi respaldo financiero. Bien, debemos propender porque exista un equilibrio entre esa capacidad para yo generar excedentes de recursos y eh, redireccionar bien esos excedentes de tal manera que yo pueda alimentar cada vez más ese patrimonio, que yo pueda alimentar, que yo pueda hacer crecer, que yo pueda, sí, es que la palabra es esa, ir alimentando poco a poco esos excedentes. Yo cojo gran parte de esos excedentes para ir alimentando el patrimonio porque sé que en algún momento ese patrimonio va a crecer a tal punto que es ese patrimonio el que me va a dar la paz, que es ese patrimonio el que me va a dar la tranquilidad para yo poder disfrutar de la vida sin la agonía de no tener plata para poder hacer las cosas que quiero.
Entre más robusto sea ese patrimonio, entre más fuerte sea, y para que sea fuerte yo tengo que alimentarlo bien. Para que un bebé pueda crecer fuerte, pueda crecer robusto, yo tengo que alimentarlo de diferentes maneras. No solamente alimentarlo a punta de comida, sino alimentarlo también en materia de la capacidad para pensar, tengo que alimentarlo de amor, tengo que alimentarlo de muchas dimensiones. Asimismo es el patrimonio, tengo que alimentarlo de diferentes formas, y es cuando hablamos de la diversificación. Yo tengo que ir alimentando ese patrimonio de diferentes maneras, de tal manera que crezca sólido, que crezca robusto, que crezca fuerte, para que en un futuro, 10 15 20 años, sea justamente ese patrimonio sólido el que me brinde a mí esa tranquilidad de poder vivir en paz y equilibrado en materia financiera, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de patrimonio es hablar justamente de esto, de que esa es nuestra meta, de que ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Poder llegar a construir patrimonio a través del tiempo, con ese equilibrio que yo voy a lograr en materia económica. Bien. Y como fíjense que ya hablamos de situación económica, que es esa capacidad que nosotros tenemos para generar excedentes de recursos, entonces es importante que ustedes allí articulen que justamente esa capacidad de generar excedentes, de generar utilidades, viene de la dinámica de el ingreso que yo percibo, menos los gastos, menos los costos que yo tengo. Eso es lo que, esa dinámica de ingreso menos gastos, menos costos, es lo que me va a dar a mí una utilidad, es lo que me va a dar a mí un excedente, es lo que me va a generar a mí una buena estabilidad económica. Es lo que va a mejorar mis habilidades en materia de generar excedentes de recursos. Entonces ahí empezamos a hablar de ingresos, empezamos a hablar de gastos y empezamos a hablar de costos. Bien, permítanme un minuto, yo voy a buscar agua, que se me olvidó traer agua y ya estoy seca. Entonces espérenme un segundo, yo traigo el tarro del agua y ya continuamos.
porque mamá está ocupada. No, señor, ya ahí no hay nada. Ajá, nene. Homero, quédese quieto, me hace el favor. No, vaya a acostarse. Hágame el favor. No, señor, vaya para allá. Muévala a ver. Homero. Pero bien. Pao, pao. Pao, pao para el nene. Vaya para allá. Hágame el bendito favor de hacer caso porque mamá está ocupada. Bueno, ya, vaya para allá. Vaya para allá, vaya para allá. Mire, vaya para allá. A comer. Homero, te voy a pegar. ¿Quieres que te pegue? Mira, tiene unas lagañas aquí. Fochi potofochi. Mire, pero suelta esto. Homero, mamá está ocupada. Me hace el favor y va para allá. Te voy a pegar. Ay, nene, así no se puede. Ven, da un besito, ven. Un besito. Ven, da un besito. Ay, qué cosa más delicho hecho uno, nene. Ay, ay, qué delicho. Dale unos metitos al nene con unos botas por día. Porque este nene está maravilloso, mi amor. Te amo. Mamá te ama, vida. Mamá te ama, cielo. Te amo, mi amor. Mami te ama, vida. Mami te ama. Ya, vete para allá. No, Mero, hazme favor. Ay, Dios mío, señor. Mamá está ocupada, cielo, mi amor. Ya, ven que mamá va a empezar. Bueno, muchachos, entonces vamos a seguir. Les decía, bueno, que para generar esos excedentes, entonces tenemos la dinámica de los ingresos menos los gastos menos los costos, ¿verdad? Entonces empezamos a definir ingreso. Cuando nosotros hablamos del ingreso, lo único que necesitamos dejar claro es que el ingreso es todo aquello que nosotros recibimos que tiene la posibilidad de generarnos un excedente. Es decir, es todo aquello que nosotros recibimos, son esos montos de dinero que nosotros recibimos que tienen la cualidad, la característica de que nos pueda quedar un excedente, nos pueda quedar un algo, ¿verdad? Porque recordemos que hay de pronto recursos de dinero que nosotros recibimos, pero que es para suplir una pérdida que ya tuvimos. Por ejemplo, los seguros de las motos. Yo tengo un seguro para el carro, para la moto, contra todo riesgo. Dios no lo permita. La moto se la roban o el carro se lo roban o choco el carro y se daña por alguna circunstancia, pues a mí me van a entregar un dinero. Pero ese dinero no tiene la capacidad de que si yo lo trabajo me quede un excedente, porque ese dinero que yo estoy recibiendo es para subsanar, para cubrir un gasto que ya yo tuve. Mientras que el ingreso es ese que yo percibo que sí tiene la capacidad de que yo pueda utilizar en materia de inversión, que sean recursos que yo recibo y que tengan esa cualidad o esa característica de que yo pueda hacer uso de esos recursos que estoy recibiendo, de ese dinero que estoy recibiendo, para efectos de realizar una inversión. Bien, inversión
en forma de lo que sea, que ya usted sabe que es en los diferentes tipos de activo que yo tengo. Por eso es que no todo el ingreso que yo recibo, por ejemplo, por salarios, es susceptible de generar riqueza. Es decir, yo gano, por ejemplo, 4 millones de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Esos 3 millones de pesos no todos tienen la capacidad de poderlos invertir. Lo que yo puedo invertir de ese ingreso que percibo es lo que me queda, el excedente, el resultado de ese dinero que yo percibí. Entonces es lo único que de pronto tenemos que dejar en claro, que el ingreso es todo el dinero que yo recibo que tiene la capacidad de generarme un excedente, de que me quede un algo, de que de eso que yo estoy recibiendo me va a quedar un 10, un 15, un 20, un 30%, un 5%, me va a quedar un excedente, me va a sobrar algo. Y con ese algo que me sobra, yo puedo contemplar, yo puedo considerar alimentar mi patrimonio de alguna manera, alimentar esa riqueza o generar esa riqueza que yo necesito, que yo deseo. En materia de ingreso, lo importante es que con el equilibrio que yo voy a lograr en materia financiera, cada vez los ingresos sean más, más y más. Cada vez yo reciba mayores recursos, mayores dineros que sean susceptibles de generarme esos excedentes, esos extra, esos sobras. Entonces, en materia de ingreso, mi objetivo tiene que ser que cada vez sea más, más y más el ingreso que yo reciba. Eso de una parte. Y de otra parte, que ese ingreso a medida que vaya creciendo venga de diferentes fuentes, que no venga de una sola fuente, sino que ese ingreso sea más, más, más y que no provenga de una sola fuente, sino que a medida que va aumentando yo pueda ir ampliando las diferentes fuentes que me proveen a mí esos ingresos. Es lo único que de pronto es importante em, que socialicemos. El ingreso es ese dinero que yo recibo periódicamente y que es susceptible de que me sobre algo de ese dinero que yo estoy recibiendo, y con ese algo que me va a sobrar es que yo tengo la capacidad para alimentar mi riqueza, mi patrimonio, que ya previamente nosotros habíamos dicho que ese es nuestro objetivo, nuestra meta. Alimentar a ese bebito llamado patrimonio, que es el que nosotros queremos que en un futuro sea lo suficientemente sólido, grande, robusto. Eh, y en materia del ingreso es importante que tengamos presente que nuestro objetivo en materia financiera es que ese ingreso pueda ir en aumento, que ese ingreso yo pueda tener la capacidad y la habilidad de que ese ingreso vaya en aumento, que sea cada vez mayor, que sea cada vez más grande y que a medida que crece lo pueda recibir de diferentes fuentes, que sean diferentes proveedores de ingresos los que me estén entregando ese recurso. Entonces, dos elementos claves. Es importante también en materia de ingreso que tengamos perfectamente identificado cuánto recibimos. Yo a veces, o sea, es impresionante que a veces uno le pregunta y usted en el marco de la capacitación le puede preguntar a alguno de los asistentes, ¿cuánto gana usted? ¿Cuánto recibe usted por ingresos totales mensuales? Y hay gente que no sabe. Es impresionante que uno le pregunte a alguien hoy en día, ¿cuánto recibe usted en materia de ingresos mensuales? Y que la gente no sepa cuánto recibe. Es preponderante que nosotros tengamos claridad con cuánto dinero contamos nosotros mensualmente. Ok, si yo firmé contrato por valor de 2.500.000, pero yo sé que a mí de esos 2.500.000 me van a quitar el 8%, 4 por salud, 4 por pensión, yo tengo que tener claridad a cuánto equivale ese 8%, cuánto es ese 4% que yo aporto para salud, que representa para mí un gasto, cuánto es ese otro 4% que yo aporto en pensión, que para mí también representa bueno, no sería un gasto, sí sería un gasto, porque igual es un pago anticipado que yo estoy haciendo si en algún momento yo me pensiono. Entonces es importante que usted tenga claridad cuánto recibe por aquí, si usted de pronto por salario, si usted compra y vende, si usted hace postres para vender postres, más o menos, cuánto es lo mínimo que usted en un mes recibe por postres.
em, si alquila la lavadora, si tiene la moto trabajando, cuánto más si trabaja en Uber, en InDrive, cuánto con exactitud es el monto mínimo con el que usted dispone por esa fuente de ingreso, por esa actividad. Es importante que usted ese dato lo tenga clarísimo para que usted mismo pueda hacer control si esos ingresos relativamente sí están aumentando o no están aumentando, pero es importante que usted sepa con cuánto dispone. Entonces, eso, en materia de ingresos. Ahora, gastos y costos. Es importante que la gente reconozca que todas las salidas de dinero no necesariamente se clasifican como gastos, que existe un componente, que existe un elemento que se llama costos y que es importante que las personas dentro de esas salidas de dinero, dentro de esos sacrificios de dinero, dentro de esos pagos de recursos que tienen que hacer, tengan plenamente identificado cuáles son los costos, cuáles son sus costos y cuáles son sus gastos. Entendiendo por costos aquello que es necesario e indispensable para que usted pueda vivir, para que usted pueda vivir dentro de sus criterios de vida, porque cada quien tiene necesidades distintas, cada quien tiene prioridades de vida distintas. Entonces, los costos serán el equivalente a esos recursos necesarios e indispensables para que usted viva de acuerdo a sus criterios de vida, de acuerdo a sus proyectos de vida, de acuerdo a su filosofía de vida, que para cada quien es diferente. Y los gastos son todos aquellos eh, sacrificios complementarios, aquello que no es necesario e indispensable para que usted pueda respirar tranquilamente, sino que es todo aquello que complementa mi vida. Son todos aquellos sacrificios que complementan mi vida, pero que de acuerdo a mi filosofía no es que sean necesarios e indispensables para yo respirar día con día. Entonces es preponderante que las personas tengan claridad que existen dos conceptos, los costos, lo necesario e indispensable, y los gastos, que es todo aquello complementario, ¿verdad? Complementario para mi vida, aquello que me genera satisfacción, me genera felicidad, pero que si en determinado momento no lo puedo llegar a tener, no me voy a morir, no dejo de respirar, si en determinado momento, en determinado periodo, en determinado mes, no puedo llegar a tenerlo, ¿cierto? No es preponderante para que yo me levante con vida día tras día. Para eso, entonces, hablamos o es importante que la gente conozca la herramienta de presupuesto para poder identificar con claridad cuánto recibo, tener claro el monto que yo recibo, de dónde lo recibo, y tener claridad respecto de cuáles son esas salidas de dinero, esos sacrificios que yo para vivir mi vida de manera cotidiana, para hacer lo que me gusta, para atender mis necesidades de vida y mis preferencias y mis gustos y aquello que me genera placer y satisfacción, y tener claridad de cuáles son, de qué monto le asigno a cada una de esas actividades, tengo que hacer uso de la herramienta de presupuesto. Y la herramienta de presupuesto no es otra, sino sentarme a proyectar cuánto voy a recibir, cuánto me voy a gastar y en qué me lo voy a gastar, ¿cierto? ¿Cuál es ese ingreso que yo voy a recibir mensualmente? El presupuesto usted lo puede hacer mensual, quincenal, bimestral, trimestral, anual. El objetivo es que usted lo pueda hacer conforme reciba sus fuentes de ingreso. Si usted recibe sus fuentes de ingreso mensual, pues la intención es que usted tenga, óigase bien, un presupuesto mensual y un presupuesto anual, ¿cierto? Usted primero se va a sentar a hacer su presupuesto mensual y se va a proyectar a un año. Ok, al término del año, recibiendo esto mensualmente, gastándome esto mensualmente, ¿cuál sería mi situación económica a diciembre? Porque es lo que le va a permitir a usted establecerse metas. Las metas uno se las puede establecer semestral, anualmente, y para poder hacer seguimiento respecto de si yo he cumplido o no mis metas,
pues usted hace un control mensual para que usted ejerza control. Recordemos que el presupuesto es una herramienta de control para que usted pueda, conforme esa planificación, conforme esa proyección, conforme esa visualización de lo que usted quiere, de cómo quiere verse, de cómo le gustaría estar, usted pueda ejecutar de manera controlada y medida ciertas acciones que con el tiempo le van a permitir llegar a esa meta o a ese objetivo que usted se ha trazado. Entonces, es importante que usted se siente con un cuadernito en mano, y hoy por hoy hay muchas herramientas financieras también, hay muchas apps. El compañero Pimienta puede hablar incluso de la herramienta que él ha diseñado para efectos de controlar justamente este presupuesto. Usted se sienta con cuaderno y lápiz en mano o haciendo uso de estas aplicaciones a determinar, ok, yo qué ingresos recibo. Ok, yo recibo sueldo y de sueldo yo recibo tanto. Y si no sabe cuál es el tanto, pida la colilla de pago. Pida por favor la colilla de pago, el comprobante de pago de nómina, que ahí le tiene que especificar cuánto recibe por salario, cuánto recibe por sueldo, bonificaciones, horas extras, etcétera, etcétera, cuánto le quitan por salud, cuánto le quitan por pensión, si usted gana mucho, cuánto le quitan por retención en la fuente, por otras deducciones, y finalmente cuánto le llega a su cuenta bancaria o cuánto le entregan en efectivo. Entonces, ok, sueldo, yo recibo tanto. em, yo comercializo, yo me muevo, yo soy comerciante, yo vendo lo que sea, yo compro, si está de moda en tarro, yo compro y vendo tarro, si está de moda medias del gimnasio, yo compro y vendo medias. Y yo más o menos por esa actividad complementaria puedo estar recibiendo tanto. Mínimo, mínimo, yo sé que dispongo y yo cuento por esa actividad con tanto. Y luego usted va a hacer un listado de absolutamente todos los sacrificios económicos que usted tiene en el mes. Yo tengo que pagar servicios, yo tengo que pagar, y servicios es desagregado, yo tengo que pagar agua, yo tengo que pagar luz, yo tengo que pagar internet, yo tengo que pagar, no sé qué otro servicio, gas, yo tengo que pagar arriendo, yo tengo que pagar el mercado y el mercado me gastó tanto, yo le doy a mi mamá, ya no vivo con mi mamá, pero yo le doy a mi mamá mensualmente tanto, yo me gasto en el gimnasio tanto, en arreglo de uñas tanto, en arreglo de pelo tanto, en transporte tanto. Este mes cumpleaños futano, futano y menganejo, y yo normalmente le doy regalo a futano, menganejo y sutanejo, entonces en regalo son tanto. mm, Me quiero comer los fines de semana porque yo los fines de semana me compro una pizza y la pizza me vale tanto, entonces en pizza son 4 fines de semana, pizza con gaseosa me gasto tanto. Todo lo que forma parte de los sacrificios económicos que usted va a tener en el mes. Y por eso es que lo hacemos mensual, porque hay sacrificios que pueden fluctuar, que pueden variar. Hay meses donde todo el mundo cumple años y entonces ya yo sé que de pronto ese mes yo voy a estar un poquito apretada, entonces ya yo sé que me tengo que medir en otras cosas para no perder mi equilibrio porque este mes va a estar pesado. Hay meses donde yo tengo que pagar cosas que quizás en otros meses no. El plan del celular, en fin, absolutamente el listado de todos aquellos elementos o aspectos que forman parte de su cotidianidad, y normalmente incluso consideramos un rubro para em, gastos varios. Lo que pueda llegar a surgir, que entonces hubo en la empresa alguien que renunció y entonces vamos a hacer la vaca para comprarle una torta de despedida. Bueno, yo no contaba con que el fulano se iba, entonces siempre es importante tener un rubrecito por allí, un rubro de gastos varios. Con ese listado que yo voy a hacer, entonces voy a marcar qué es un costo dentro de ese listado de sacrificios económicos. Voy a marcar qué es un costo y qué es un gasto. Es decir, qué es necesario e indispensable para que yo me pueda parar todos los días y respirar con tranquilidad, y cuáles son esas cosas que por el contrario son complementarias, que son cosas que me gustaría, aspiraría,
pero que si no se puede, bueno, ni modo, este mes no se pudo, breguemos que el próximo sí, pero pues yo no voy a dejar de respirar y de pararme y ir a trabajar por eso, ¿verdad? Yo puedo continuar con mi vida sin eso. Entonces tengo que dentro de ese listado marcar cuáles son costos y cuáles son gastos. Y comenzamos entonces con la dinámica de saber cuál es nuestra habilidad, cuál es nuestra capacidad para generar, luego de tener el listado de lo que recibo y de todo aquello que yo necesito, que yo consumo en un periodo, mi capacidad para generar excedentes o para, por el contrario, generar pérdidas, ¿verdad? Entonces de esa dinámica cogemos los ingresos, que es lo que yo recibo, y le resto todos esos sacrificios económicos y el resultado me puede plantear a mí tres escenarios diferentes. El resultado me puede plantear que yo esté, por ejemplo, sobregirada, es decir, que mis gastos sean superiores, que mis gastos y mis costos sean superiores a los ingresos que yo perciba, no me alcanza la plata, yo no estoy supliendo ese listado de cosas grandísimas que tengo pendientes por suplir en ese mes con la fuente de ingresos que yo tengo. Un segundo escenario es que yo esté estricta, es decir, que yo recibo 1 millón y el listado de cosas me da 997.000 pesos, me sobran 7.000. Es decir, yo estoy estricta. Yo recibo 1 millón, me gasto 1 millón. Bien, ese es un segundo escenario. O nos topamos con un tercer escenario que debería ser nuestra meta, debería ser nuestro objetivo sí o sí, y es que yo genere excedentes, que yo reciba 1 millón y todo ese listado de cosas que yo tengo en ese mes por suplir o por hacer frente, me dé 900.000 pesos y que entonces a mí me esté quedando sueltecito, libre de ese ingreso que percibo, 100.000 pesos. Bien. Lo importante es que me quede, que me sobre. Ah, que es que me sobra muy poquito. Bueno, de momento no importa, porque para eso usted se está educando, para que ese excedente, cada vez con las diferentes estrategias que en el proceso de aprendizaje usted va a ir adquiriendo, ese excedente vaya en aumento y que ese excedente, un gran porcentaje del mismo, pueda irse a alimentar su riqueza y otra parte de ese excedente pueda ir a suplir em, de pronto metas u objetivos de placer más al corto plazo, ¿cierto? Entonces, son tres escenarios los que pueden resultar de esa dinámica de tomar mis ingresos, restar mis gastos y restar mis costos. Em, si el escenario es positivo, es decir, si usted está generando excedentes, es importante que sepamos qué porcentaje de excedentes estamos generando. Para ello, entonces, ustedes pueden en el tablero, ojalá que tengamos tablero, ahorita pregunto eso, enseñarlo a través de una formulita muy fácil que ya ustedes saben cuál es decir, ese excedente, si me sobraron 100.000, yo cojo los 100.000 pesos, lo divido entre el total de los ingresos que yo percibo, que en este caso les había mencionado que era 1 millón, y ese resultado lo multiplico por 100. Eso me permite a mí identificar qué porcentaje de excedentes estoy generando mes tras mes. Eh, Porque bueno, la meta más cercana en primera instancia es que me quede, así sea que me quede anda, me sobró un 2%, un 3%, un 5%, no importa. Lo importante es que, bueno, empezamos con un escenario positivo porque usted está generando excedentes, que es lo importante. Una meta que nos podríamos establecer bajo ese escenario es que nuestro excedente pueda llegar a un 20%, mínimo mínimo que nuestra meta, si el escenario es positivo, es que ese excedente que de pronto nos dio como resultado un 3 un 4 un 5 un 8 un 10 es poderlo llevar mínimo a que el excedente sea un 20%. Bien. Em, sí, pimienta, no hay ningún problema. Ya yo creo que tienen un bagaje importante hasta aquí para que ya ustedes comiencen a formarse y a pulir discurso. Hasta el momento ya tienen un bagaje importante de participación. Igual si no nos da tiempo de estudiarlo todo, pues igual yo voy a estar y yo voy a estar interviniendo en la medida que yo vea que sea necesario.
Yo voy a estar aclarando cosas, voy a estar adicionando información que de pronto se nos ha escapado, entonces no se preocupe. Entonces, bajo ese escenario, calculamos cuál es el porcentaje de excedente que me está quedando y mi meta inicial sería poder llevar ese excedente a un 20% mínimo. Bajo un segundo escenario, es decir, mm, bajo un segundo escenario, que sería aquel donde estamos estrictos, entonces mi meta cercana, ¿cuál sería? Comenzar a optimizar algunas cosas para efectos de generar excedentes, para no estar estricto, sino para comenzar a generar sobrantes de recursos. Esa sería mi meta más cercana, ¿verdad? Y si estoy sobregirado, entonces indiscutiblemente mi meta es salir de esa situación. Em, sí o sí tengo que aprender a administrar el recurso que percibo. Entonces, fíjense que hasta el momento no hemos hablado del cómo hacer de pronto para alcanzar esas metas. Entonces, vamos a empezar con el escenario más complejo, que es si usted está sobregirado. Si usted está sobregirado, si los recursos mmm, no les están alcanzando para efectos de, permítame, yo valido algo a ver cuánto nos hace falta, porque tengo una idea y es que, bueno, yo podría hablar de diversificación. Es decir, que ustedes se repartan, vamos a terminar los tres escenarios y cómo podríamos o bajo qué estrategias podríamos salir de cada uno de esos escenarios. Si estamos sobregirados, poder pasar a generar excedentes; si estamos estrictos, poder pasar a generar excedentes; y si ya estamos generando excedentes, entonces cómo podemos hacer para llegar a esa meta de mínimo del 20%. Em, Ustedes entonces tendrían participación hasta allí, hablando del preámbulo, hablar de activos, hablar de pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, estos tres escenarios que son los que podemos encontrar y ciertas estrategias para poder salir de esos escenarios. Y yo cerraría la capacitación con diversificación, que sería ya las diferentes alternativas que tenemos hoy en día para comenzar a proyectarnos a tener un futuro próspero. Entonces yo podría hablar de diversificación y ustedes hablarían entonces hasta estos diferentes escenarios y las estrategias que podríamos plantear para que pues yo pueda hablar con mayor propiedad, porque de pronto no nos va a dar tiempo de alimentar bien ese discurso en materia de inversión en bolsa de valores, CDT y demás. Entonces, bueno, yo podría cerrar con ese tema de diversificación. Entonces, bueno, listo. Si estamos en el escenario, si el resultado de esa operación de tomar nuestros ingresos, restarle em, nuestros gastos y nuestros costos, nos dejan ese primer cuadrante que es como el peor en términos de que estemos sobregirados. Entonces, permítanme un momento, yo miro algo aquí. Ay, Dios mío, bueno, entonces, si ese es nuestro primer escenario de sobregiro, que no estamos eh, administrando de manera adecuada los recursos. Y óigase que el discurso no es que no estamos recibiendo lo suficiente. Partamos del hecho de que somos personas que recibimos el mínimo. Ese es nuestro ingreso. Entonces, no es un tema de que no estamos recibiendo, o sea, el discurso no tiene que estar enfocado en que no estamos recibiendo el recurso suficiente, a no ser que estemos frente a una persona, por ejemplo, que reciba 500.000 pesos mensuales, que sea madre, cabeza de hogar, que tenga 2 o 3 hijos, que, porque bueno, indiscutiblemente ahí, ni si usted es la mejor administradora de recursos del mundo, 500.000 pesos le va a dar para subsanar. No, partamos por ejemplo del mínimo, porque se presume que en Colombia podemos, deber vivir con el mínimo. Entonces partamos de un salario promedio
No vamos a hablar de salarios de 2 millones de pesos porque de pronto no es el común denominador de la mayoría de la población, pero sí partamos de quizás 1.300.000, que es el salario mínimo, 1.100.000, 1.200.000. Bien, y eso es importante que lo aclaremos, porque ya de pronto cuando hablamos de que, ok, estamos frente a una persona que se gana 600.000 pesos mensual, es el único ingreso que percibe, madre, cabeza de familia, tiene 2 o 3 hijos, bueno, que no hay de pronto estrategias que nos permitan hacer que ese recurso rinda para tanto. Entonces partimos de una persona que percibe 1.300.000, 1.100.000 y aún así está sobregirada. Entonces, eh, el discurso aquí no es que, ok, estoy sobregirada porque no recibo lo suficiente. No, aquí el discurso es usted está sobregirado porque a usted le falta mejorar ciertas habilidades para saber administrar el recurso que percibe. Porque si yo no aprendo a administrar ese 1.300.000 que percibo, le aseguro que el problema no es del volumen de ingresos que perciba. Porque si a usted le aumentan ese sueldo y se empieza a ganar 2.500, 3, usted va a estar en la misma situación, usted va a tener el mismo escenario. ¿Por qué? Porque usted de base no ha aprendido a administrar el recurso. Entonces usted tiene que obligarse, tiene que llevar su vida, su estilo de vida, su cotidianidad al punto a que usted con ese salario mínimo que percibe eh, pueda suplir las diferentes necesidades que tiene. Entonces aquí es un paso a paso de educación, no solamente en materia financiera, sino en materia de cultura, ¿no? Aquí de pronto la dificultad más grande que tenemos para que las personas puedan comenzar a mejorar el componente financiero trasciende de pronto únicamente al concepto de finanzas y ya va también un tema arraigado de pronto cultural, un tema de disciplina, un tema de autocontrol, un tema de prioridades que también es importante que trabajemos. Entonces, bueno, en primera instancia ya tenemos identificado todo nuestro listado. Usted va a empezar a echarle mano a los gastos, porque son los gastos. Ya sabemos que el escenario es que estamos sobregirados, no nos vamos a enfocar en la fuente de ingresos, es que tengo que buscar recibir más. No, primero aprenda a administrar lo que recibe y luego sí debe considerar em, aumentar sus fuentes de ingreso, pero aumentar sus fuentes de ingreso para aumentar la posibilidad que usted tenga de generar excedentes, aumentar excedentes, no aumentar el ingreso para suplir esos mismos gastos porque igual no voy a hacer nada. Entonces nos vamos a enfocar es en optimizar gastos y costos y vamos a iniciar en primera instancia con los gastos. Entonces, dentro de ese listado de gastos que ya yo tengo y que tengo la percepción clara de que es lo complementario, yo tengo que comenzar a optimizar. Yo tengo que comenzar a disminuir lo que se pueda disminuir y eliminar los que se puedan eliminar. Porque en materia de gastos sí tienen que haber sacrificios o rubros o ítems que se puedan eliminar. Diferente cuando hablamos de los costos, porque pues ya hablamos de que los costos son esos necesarios e indispensables que de acuerdo a mi filosofía de vida son los que me permiten levantarme y respirar con tranquilidad, vivir mi día a día con tranquilidad. Entonces, en materia de los costos no hablamos de eliminar, hablamos de potenciar, es decir, de disminuir, de optimizar. Mientras que en materia de gastos sí tiene necesariamente que tenemos que hablar no solamente de optimizar, sino que también podemos traer a la mesa eliminar. Entonces empezamos a mirar, ok, de estos gastos, ¿qué puedo yo bajar? Entonces, de pronto, si yo dentro de los gastos tengo, y como les digo, en este ejercicio nosotros no podemos entrar a recomendar. ¿Por qué? Porque es que los gastos, las necesidades, las prioridades dependen de cada persona. Entonces podemos hablar es, en el marco de este tema, de lo propio. Usted puede colocar ejemplos de lo propio. Entonces, gastos complementarios que yo, por ejemplo, Brenda Molina, tengo.
el arreglo de las uñas. Yo soy vanidosa, yo me arreglo las uñas mensualmente, me arreglo las cejas, me las mando a hacer quincenal, el cabello me lo mando a arreglar mensualmente. Entonces hay como que un rubro dentro de mi presupuesto que se llama vanidad, donde está el cabello, donde está em, ¿sí? El cabello, las uñas y demás. Dentro de mis complementarios está la comida. Yo todos los fines de semana, a mí me encanta una pizza, la pizza es saludable, la pizza es costosa. Porque solamente la pizza, como está hecha a base de harina de almendras y un poco de cosas saludables, entonces la mera pizza vale 50.000 pesos. Y yo me programo a que los fines de semana, sábado, domingo, me como una pizzita. Eso está dentro de lo complementario. Dentro de lo complementario está eh, una que otra vez invitar a mi mamá a comer o a mi mamá, a mis hermanas, comprar de pronto una invitación a comer fundamentada, ¿no? Porque yo cada tanto le llevo que el helado, que la cosa, pero una invitación a comer fundamentada, eso está dentro de los complementarios. A ver, yo realmente no es que tenga muchos complementarios, sinceramente, por eso a veces me quedo corta, porque ya yo he llegado a un punto en el que he tratado de optimizar hasta el punto mis sacrificios económicos, que son pocos los complementarios. Yo me enfoco más en lo necesario e indispensable. Bueno, ropa de gimnasio, yo me encanta un trapo de gimnasio que da miedo, entonces eso también hace parte de mi complementario. Necesarios e indispensables, la comida, bueno, entonces, bueno, están los cumpleaños, yo soy muy regalona también, yo en la oficina que cumpleaños yo siempre le compro algo, el que se va yo le regalo algo, el que viene nuevo le regalo algo, yo soy muy regalona en el trabajo, entonces eso también forma parte de mi complementario. Entonces empezamos a apretar en cuanto a lo complementario, es decir, si mi situación es de sobregiro, entonces yo tengo que comenzar a revisar qué de eso opcional, qué de eso complementario yo optimizo, y si optimizando esos gastos yo logro salir del sobregiro, maravilloso. Si no, me toca continuar hasta el punto de eliminar. Entonces, si yo veo que yo, listo, las uñas, yo me hago uñas acrílicas, estas son más costosas que si me hago uñas normalitas. Entonces, listo, yo voy a dejar de hacerme uñas acrílicas de estas que son distintas porque son más costosas, y me voy a empezar a hacer una uña normal, porque bueno, no me alcanza para más, me voy a comprar una uña normal. Eh, y si yo optimizando ese gasto, aún así yo estoy sobregirada, bueno, entonces yo empiezo a echarle mano a lo otro. Entonces tengo otro rubro de pronto que es de esos regalos de cumpleaños y ese bololó. Yo digo, bueno, pues este mes a mí se me cae la cara de la vergüenza, pero yo no le voy a dar regalo a nadie. No, que qué pena, que hay, que pena, que cumpleaños usted no le va a dar ni modo. No le puedo dar cumpleaños a nadie, voy a pasar un mal momento, sí, me voy a poner colorada, sí, me va a dar mucha vergüenza, sí, pero bueno, ni modo, es mejor estar un ratico colorado que todo el mes agonizando porque no me va a alcanzar para una cosa y para la otra. Entonces, ni modo, elimino lo. Si aún así sigo sobregirando, entonces sigo echando mano hasta el punto de veo que ya yo he optimizado, eliminado de cuánto gastos y aún así sigo sobregirada. Entonces, con el tema de las uñas, entonces ya no me puedo hacer las uñas. Me toca eliminar ese gasto de uñas, me compraré un esmalte, eh, lo elimino, lo optimizo a tal punto de que solamente me compraré un esmalte y me arreglaré yo misma la uña, como para ahí no dejar pasar, entonces yo me las pintaré yo misma. Si optimizando todos los gastos, eliminando todo lo que tenga que eliminar, no pagando cumpleaños, si pasan la cuota, vamos a hacer una vaca. Lo siento en el alma, pero no tengo pa' vaca este mes, no puedo dar pa' vaca este mes. Y, ajá, suerte con bienestar, nada que hacer. Es que mire, vea, uno vive pensando en el, ay, qué vergüenza, anda, pero qué pensará, anda, pero qué pecado. Pero es que finalmente el único que debe bregar por estar bien y equilibrado es usted. Yo le aseguro que el otro a ciencia cierta no conoce su trasfondo, no conoce su necesidad, y finalmente em, no va a venir a decirle, ok, está sobregirado, ok, perfecto, ven, yo te suplo ese sobregiro este mes. Eso no lo va a hacer nadie. El único responsable que tiene que bregar por estar económicamente estable es uno.
Entonces, en ese orden de ideas, em, nada que hacer, hay que sacrificar. De corazón y ante los ojos de pronto de lo que usted crea, usted sabe que no lo hace por tacaño, por machucho, sino por la necesidad que en este momento usted está pasando. Y en ese orden de ideas, pues cuando usted ha tenido, pues es abundante, comparte porque es importante, ¿no? No es que tampoco en materia financiera uno va a formar a gente que sea egoísta, que sea individualista, no. En la medida de sus posibilidades uno colaborará si de pronto la necesidad que uno percibe en el otro también es importante. Por ejemplo, no sé, hay gente que considera dentro de sus complementarios ayudar a alguien, dar, se encontró a alguien en la calle, regalarle 20.000 pesos o mensualmente compra comida para perro y la lleva a una cosa donde reciben perritos de la calle. Es decir, em, ya usted, dependiendo de lo que usted perciba en el otro, bueno, usted dirá, bueno, listo, voy, voy a sacrificarme un poquito con otras cosas para efectos de continuar con la ayuda al otro. Pero, pero evidentemente el cumpleaños del otro, pues no es una necesidad con cumpleaños sin cumpleaños. Bueno, usted pase un buen momento, yo lo abrazo, yo lo felicito y le demuestro que estoy muy contenta de que esté de cumpleaños, pero bueno, materialmente no puedo sacrificar nada de mi presupuesto. Entonces, listo, ya usted optimizó, eliminó, y si aún así usted sigue sobregirado, entonces ya nos toca echarle mano a los costos. Ya nos toca ir a mirar en materia de costos cómo podemos hacer para que los mismos se reduzcan y se optimicen. Normalmente en materia de costos, como le mencionaba, como sensatamente ya nosotros hemos identificado que es una necesidad necesario, indispensable para que de acuerdo a su filosofía de vida usted pueda levantarse diariamente de la cama, em, pues partimos de que esos no se pueden eliminar, pero sí se pueden optimizar. Entonces usted comienza a ver, por ejemplo, ya usted se sienta y comienza a analizar la luz, el agua, entonces es cuando usted comienza, ok, agua, pues ya no me puedo demorar hora y media bañándome porque es que el servicio del agua está costoso, entonces tengo que bregar es bañarme rápido y optimizar agua, ya entonces bregar no hacer chichi todo el día porque entonces uno va a hacer dos goticas de chichi y juaca, te baja enseguida la palanca, el inodoro y eso es un montón de agua que sale allí sin necesidad, pendiente cuando cerrar las llaves de agua para que no se desperdicie, la luz, entonces ya uno empieza, ok, si ya yo estaba acostumbrada a tener el aire prendido, aire acondicionado todo el día, entonces ya no es todo el día, será apenas 1 o 2 horitas en la noche porque necesitamos optimizar ese recibo porque eso está muy costoso. Si no está utilizando algo, desconéctelo. Entonces se pone uno así cual papá, cual mamá cuando uno estaba pequeño, se pone uno así porque necesitamos buscar la manera de que esos servicios públicos disminuyan. Si aún así usted sigue sobregirada, hay unos gastos que son em, fijos independientemente de lo que usted haga, por ejemplo el arriendo, pues independientemente de que usted ahorre o no, el arriendo es uno solo y le toca pagarlo, pero hay decisiones trascendentales, entonces ya vamos a hablar de eso. Comida, entonces si yo estoy comiendo carne, no sé qué tipo de carne sea costosa, porque yo, bueno, yo no hago mercado casi, pero no sé, estamos comiendo salmón todos los días, entonces, bueno, ya me toca replantearme mi dieta de alimentación, mi, los alimentos que forman parte de mi rutina alimenticia, porque entonces ya debo considerar ciertos sustitutivos. Entonces, en cuanto a proteína, ya no puede ser salmón, tendrá que ser de pronto pechuga, y si la pechuga también está muy cara, tendrá que ser cerdo, y si el cerdo está muy caro, tendrá que ser hígado, y si el hígado no me gusta, entonces tendrá que ser huevo. Es decir, ya usted tendrá que buscar en materia de alimentación ciertos sustitutivos que le permitan ajustarse a la situación en la que en este momento usted se encuentra. Ya yo optimicé servicios, ya yo optimicé comida, aún así yo sigo en sobregiro.
Y fíjese que cuando yo le hablo de dentro de los criterios de vida es porque, por ejemplo, a título personal, yo tengo dos elementos que pudiesen ser complementarios, pero que yo los tengo como costos en mi clasificación. Uno de esos es la plata que yo mensualmente le doy a mi mamá. Yo, em, y fíjese que prefiero optimizar otras cosas que ese recurso. Eso es una plata que para mí es inamovible independientemente de la situación en la que yo me encuentre. Yo sagradamente, mensualmente, le paso una plata a mi mamá porque yo me acostumbré así desde que tengo 17 años, desde que yo comencé a trabajar. Siempre he tenido ese placer en aportar en mi casa, en ayudar en mi casa y de pronto puede que no lo necesiten, puede que lo necesite más yo que ellos, pero para mí es un tema inamovible y yo prefiero sacrificarme con comida, prefiero sacrificarme incluso con el aire, que cuando no se puede entonces no lo prendo y me engancho a la noche con ventilador si es preciso, pero para mí esa plata es inamovible. De pronto sí a veces le bajo un poquito, porque quizás a veces he optimizado muchas cosas y sigo aún en sobregiro o sigo necesitando recursos para un proyecto que tengo o algo por el estilo y necesito gestionar recursos rápido, entonces de pronto le bajo un poquito, pero esa plata es inamovible. Y otra cosa que para mí es inamovible, sin embargo, también a veces le he dado manejo, pero lo tengo clasificado como costo, es el pago de mi gimnasio. En materia de gimnasio, yo gasto un poquito de plata porque el gimnasio es un poco costoso, pero sin embargo lo tengo como necesario e indispensable. Yo no voy al gimnasio y me vuelvo loca, paso amargada, estoy aburrida, entonces lo tengo como un necesario e indispensable para mí. Entonces a eso me refiero con depende del criterio de, porque es que no podemos hablar de que lo necesario, indispensable, tiene que ser sí o sí el servicio público, el arriendo, la alimentación únicamente, porque es que dependiendo de la persona tendrá sus elementos que son inamovibles y eso es propio de cada quien. Algunos dirán, no, pues si no hay plata para el gimnasio no pasa nada, no voy. En mi caso no, en mi caso sí o sí tiene que estar, pues sí o sí tengo que ir. Entonces, fíjese que ya eso depende de cada quien. Eso depende de cada quien y de lo que esa persona necesite para poder día con día estar. Correcto, la compañera me dice, a ver, el tema del transporte también es un tema necesario, yo también lo tengo, el tema de la gasolina, como uno de los necesarios e indispensables, porque sí o sí la necesito para pararme todos los días, ir al gimnasio, ir al trabajo, para cumplir con mi día a día, yo necesito transportarme. Entonces sí está dentro del necesario e indispensable el tema de la gasolina. Pero de pronto puede que hayan otros elementos que dependiendo de usted como persona, los clasifique como costos y no necesariamente como gastos. Entonces ya ahí usted empieza, yo a veces he optimizado el gimnasio porque de pronto en el gimnasio tengo la opción de pagar diferentes planes. Plan full no sé qué vale 250. A veces, como le digo, tengo necesidad de liquidez que no la tengo y necesito porque hay una muy buena oportunidad y yo sí o sí la necesito y no tengo de dónde echar mano en materia de dinero. Entonces digo, bueno, voy a optimizar algunas cosas. em, y de pronto sé que se me voy a estar supremamente ocupada justamente en ese proyecto que quiero materializar y de pronto no voy a ir los 6 días de la semana al gimnasio, no que voy a ir 3 o 4, entonces me bajo al plan que es más económico donde uno paga 3 veces por semana el mes y es más económico que pagar el full que vale 300. Entonces, em, lo he hecho, mire que es un necesario e indispensable que yo he optimizado en algunas circunstancias de mi vida, en algunas situaciones de mi vida. Entonces, em, si aún así, fíjese, ya yo optimicé gastos, ya yo me pasé a los costos y ya optimicé también costos que llegan a ser necesarios, aún así usted sigue sobregirado, entonces cuando le hablaba de estilo de vida y de decisiones trascendentales. Si usted quiere de verdad en algún momento lograr ese equilibrio financiero y esa estabilidad financiera. Porque si bajo esa perspectiva, si bajo ese escenario usted aún así continúa sobregirado, entonces es un tema del estilo de vida que usted tiene, que usted está llevando un estilo de vida que de pronto no se ajusta
a lo que en este momento usted puede permitirse. Y en ese orden de ideas tiene que tomar decisiones trascendentales, pero que en algunas circunstancias y dependiendo el caso de cada persona eh, son decisiones que se tienen que tomar. Cuando hablo de decisiones trascendentales es que, por ejemplo, si ese es mi escenario y yo vivo en Vallejo y esa es mi realidad, ese es mi escenario, entonces ya yo debo considerar, ok, yo no puedo vivir en Vallejo, porque de pronto por el estrato, por el nivel, o en consideración al estrato, al nivel de la zona en la que yo me encuentre, asimismo vienen los servicios, asimismo se cobra arriendo, asimismo tengo que pagar transporte, porque si yo vivo en Vallejo, pero mi gimnasio queda al otro extremo de la ciudad, entonces ya yo tengo que replantearme si realmente yo tengo la capacidad de vivir aquí o si indiscutiblemente me toca replantearme, mudarme para otro barrio más económico donde en consecuencia por el estrato pague menos en servicios, eh, o me tengo que mudar para una casa más pequeña porque de pronto la casa que tengo es extremadamente grande y no me está dando para pagar el arriendo, entonces tengo que mudarme para otro barrio con un estrato más bajo, con una casa que sea mucho más pequeña para que pague mucho menos arriendo. em, si tengo a mis hijos de pronto en un colegio privado en el norte, entonces tengo que replantearme, como le digo, son decisiones trascendentales que yo en el hoy tengo que tomar si de verdad en algún momento quiero lograr esa estabilidad o ese equilibrio financiero y en el momento esto es lo que tengo, con esto es que dispongo y con esto es que debo trabajar. Entonces en ese orden de ideas ya yo debo replantear es el estilo de vida y no quiere decir que yo tenga el mejor estilo de vida. O sea, no quiere decir que yo me replanteo decisiones de este tipo cuando solamente vivo en el recreo y entonces me voy a mudar para un barrio más. No. Aun cuando yo de pronto viva en un barrio que puede llegar a ser estrato normal, estrato medio, bajo, pues tengo que replantearme entonces, ok, no puedo vivir en Vallejo, me toca coger de pronto un poquito más allá, Rancho Grande, Dorado, que quizás son alternativas de barrios donde quizás el estilo de vida o el costo de vida puede llegar a resultar un poquito más económico. Fíjense, entonces ya son decisiones trascendentales que yo debo tomar para efectos de salir de ese escenario de sobregiro. Muy seguramente en el camino de este ajuste ya yo he podido llegar entonces a no estar sobregirado, no estar en saldos negativos, en saldos rojos, sino pasar de pronto quizás a estar estricta. Ok, lo que recibo me alcanza para vivir. Si yo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, estaba en el escenario de sobregiro y con estas medidas extremas ya yo llego a estar estricta, es en ese momento donde yo puedo llegar a considerar, ya yo sé administrar el recurso que recibo y he logrado salir de ese escenario de negativismo, de saldos rojos, a pasar por lo menos a estar con lo justo. Entonces ya yo a ese punto, por decirlo así, coloquialmente con sangre, he aprendido a administrar y a vivir con el recurso que percibo. Entonces ya yo tengo un nivel en educación financiera distinto al que tenía en algún momento. Y en este momento, si ya yo de pronto, con esas medidas extremas que tuvimos que ir tomando en la marcha, donde tengo que desapegarme de muchas cosas y tengo que alimentar no solamente mi intelecto en materia financiera, sino mi intelecto en otros ámbitos de vida, en tener claro que el único ser humano que debe propender por el bienestar nuestro somos nosotros y en ese sentido entonces comienza usted a dejarle de dar importancia a lo que digan los otros, a lo que los demás puedan percibir de usted, a lo que los demás puedan em, llegar a opinar o no de que usted cambie de casa, cambie de carro, cambie de barrio, cambie de lo que sea. Entonces, y finalmente pues usted siente la tranquilidad de que lo ha logrado, de que logró por sus propios medios, por su educación, por su formación, usted logró salir de ese escenario, que solamente usted es la que está viviendo eso. Entonces, deja uno de apegarse a un montón de ridiculeces que hoy por hoy le cuesta a muchas personas. Y le garantizo que a medida que usted se va formando y se va educando intelectualmente, ese mismo intelecto, ese mismo criterio
le da para usted poder dejar de importarle cosas que son banales. Entonces, ya usted listo, salió de ahí, de pronto quedó en el escenario del intermedio, que es ese que está estricto, o quizás logró llegar a generar excedentes, una poquitica, pero logró llegar a esos excedentes. En ese momento, usted que estaba en sobregiro, ya podemos sentarnos con ese bagaje de administración de recursos que tiene, podemos sentarnos entonces a hablar de considerar otras fuentes de ingreso. Entonces, listo, venga ya yo que sé administrar lo que tengo, ¿cómo puedo seguir avanzando en este camino hacia lograr un equilibrio o una estabilidad financiera? Entonces, es en ese momento, con una base que ya yo tengo, que puedo comenzar a concebir la posibilidad de qué puedo hacer adicional a lo que ya estoy haciendo para que mi volumen de ingresos aumente. Porque ya yo tengo la tranquilidad de que cuando aumente mi volumen de ingresos, voy a saber administrar ese volumen de ingresos en aumento y voy a querer es generar excedentes, pero para alimentar mi patrimonio, para alimentar mi riqueza y no de pronto para de manera desmedida aumentar mis gastos y mis costos y que llegue nuevamente a un escenario de sobregiro. Bien, porque eso es lo que no queremos. No queremos que yo comience entonces a buscar alternativas para aumentar mis fuentes de ingreso, pero que en consecuencia por mis malas decisiones y mi mala formación, entonces yo aumente en consecuencia mis gastos y mis costos porque es que no estoy haciendo nada. ¿Cuál es mi deber? Ok, yo estaba en sobregiro, ya estoy estricta o me quedó un algo, pero es un algo muy poquito. ¿Cómo puedo yo aumentar ese excedente para comenzar a alimentar mi patrimonio y que paulatinamente sea mi patrimonio el que me genere lo que necesito para poder mejorar mi estilo de vida? No es que yo voy a empezar a aumentar mis gastos, no, es que es con esos excedentes yo voy a alimentar mi patrimonio para que sea mi patrimonio el que me brinde a mí la posibilidad de poder ir mejorando mi calidad de vida, una casa más grande, mudarme de barrio. No va a ser el ingreso, no va a ser ese aumento de ingresos. Va a ser el patrimonio el que me va a dar a mí esa posibilidad, que es diferente. Entonces, fuentes de ingreso alternas, todas las que ya usted tuvo que haber planteado cuando estaba hablando de activos. Entonces es, ok, voy a mirar entonces con este puchito de excedentes o voy a mirar qué sé hacer. Sí, entonces yo sé hacer postres, entonces ahí sí podemos decir, ok, ¿qué préstamo puedo hacer? Voy a de pronto hacer uso de la tarjeta para ir al Macro, para ir a la Olímpica, a comprar algunos ingredientes con la tarjeta, comprar algunos ingredientes porque voy a preparar postres, porque voy a vender postres. Ahí ya yo estoy empezando a aumentar mi volumen de ingresos de manera inteligente, haciendo uso de la tarjeta, ¿cierto? Entonces, o que voy a hacer enyucado, o algo debe saber hacer usted que le permita comenzar a comercializar. O voy a hacer uso de la tarjeta, voy a irme, no sé, para el centro, por allá en los recónditos del centro, a ver qué puedo yo encontrar, si puedo encontrar yo ropa, lencería barata. Hay lugares en el centro, muchachos, donde venden lencería, tres interiores en 3.500 pesos, o sea, una cosa supremamente económica. Me voy a ir para un lugar así, a ver qué puedo comprar para llevarme para la oficina y vender. Obviamente la gente no va a saber que el interior me costó a mí 3.500 pesos, 3.000 pesos, yo voy a vender interiores a 9.000, 10.000. Y la persona como es algo económico, listo, le compra. Entonces voy a buscar yo alternativas para que mi volumen de ingresos que aumente, para que mis excedentes aumenten y yo pueda tener cierto capital, porque no es lo mismo que a mí me sobren 100.000 a que yo aumente mi volumen de ingresos, optimizando mis gastos y mis costos como ya lo he hecho, y entonces me queden 100.000 a que me queden 500. Ah, porque ya si mi excedente son 500.000 pesos mensuales, ya es un capital sólido y ya yo con 500.000 puedo comenzar a pensar en un negocio, en un emprendimiento, en una moto para ponerla a trabajar. O sea, ya yo puedo pensar en que esos 500.000 yo puedo hacer uso de ciertos ahorros inteligentes y que en el marco de un año, ¿cuánto nos da 500.000 pesos en un año? O 300.000, 400.000 pesos, a ver, 500.000 pesos en un año
6 millones de pesos, o sea, ya estoy hablando de capitales robustos, de capitales que me permiten a mí mirar a ver qué oportunidades de inversión me brinda el contexto para comenzar a alimentar cada vez más esa riqueza o ese patrimonio. Y que sea ese patrimonio con el tiempo lo que me permita a mí decir, listo, ya tengo unas fuentes de ingresos diversificadas, ya han ido en aumento, ya yo con esos excedentes que también han ido en aumento, ya tengo dos, tres motos trabajando, entonces ya tengo cierta solidez, ya ahora sí puedo considerar la posibilidad entonces de volver a Vallejo. Si de pronto eso es lo que a mí me hace feliz, estar en Vallejo, de pronto el barrio donde estoy ahorita no me simpatiza mucho, pero mire que es con el tiempo y con la estabilidad y con el equilibrio que usted ha logrado paso a paso. Si usted por el contrario no estaba en ese escenario de sobregiro, sino que usted estaba en un escenario de estricticidad, ese fue su primer escenario, usted estaba estricto, entonces usted, eh, antes de pensar, recordemos, estamos hablando de un escenario que estaba sobregirado y que logró llegar a un estricto o a un excedente. Pero ahorita estamos es en ese ejercicio inicial de ingresos menos gastos menos costos. Su primer escenario fue estricto. Entonces usted antes de empezar, ok, estoy estricto, voy a empezar de una vez a ampliar no. Ampliar mis fuentes de ingresos, no. Lo primero que usted debe hacer, ok, yo estoy estricto, venga, ¿qué puedo ajustar? O sea, su meta, si su primer escenario es estar en ese intermedio de estricto, su meta no tiene que ser, voy a comenzar a potenciar mis fuentes de ingreso. No. Su meta tiene que ser, venga, yo logro generar excedentes optimizando gastos y optimizando costos. Porque de pronto es que usted puede apretarse el cinturón con algunas cosas para usted por sus propios medios comenzar a generar excedentes antes de comenzar antes de pensar en la posibilidad de comenzar a ampliar su volumen de ingresos, porque a usted le falta administración, porque los que administran bien sus recursos tienen la capacidad de generar excedentes, no de estar estrictos. Entonces, venga, primero usted potencie su capacidad para administrar el recurso que percibe, que le alcanza para suplir todas sus necesidades mensuales y sus gustos mensuales, pero venga, tratemos de optimizar el recurso, de hacerlo mucho más eficiente para que usted logre en primera instancia pasar a la sección de generar excedentes. Entonces, venga a ver yo qué me puedo ahorrar mensual, yo en qué me puedo apretar la cintura, porque es ese ahorro, es esa austeridad la que le va a permitir a usted hacer uso eficiente de los recursos. Porque si usted no está generando excedentes, sino que lo que recibe se lo gasta en su totalidad, entonces a usted le falta administración eficiente de los recursos, porque el deber ser es que quien administra bien le queda, le sobra, poquito o mucho, pero le sobra. Y si usted finalmente entonces está, entonces usted antes de pensar en eso tiene que, venga yo que puedo apretar, venga yo que puedo optimizar para que me generen excedentes. Y cuando empieza a generar excedentes, entonces ahí sí concibe la posibilidad de, venga yo trato de buscar herramientas que me permitan aumentar el volumen de ingresos que percibo. Y si su escenario fue positivo, es decir, usted de entrada quedó en el cuadrante de los excedentes, entonces usted, si el excedente es poquito, 5, 6%, 10%, su meta es que mínimo, mínimo sea el 20%, y para ello entonces usted sí, eh, no está de más, no está de más que eche una revisada a ver en gastos y costos que podría llegar a optimizar un poquito más de lo que ya lo está haciendo y considerar entonces, ok, ¿qué puedo hacer yo para no depender de una sola fuente de ingresos y para que estos ingresos puedan estar en aumento? Entonces, mire, le garantizo, si usted es una persona que se encuentra en esa situación en la que usted genera excedentes, pero son muy poquitos, y de pronto usted no tiene una visión a futuro de poder vivir de su patrimonio, y es cuando hablamos de que la plata comience a trabajar con usted. De momento, cuando uno está empezando, ese cuento de que la plata va a trabajar para usted, que es lo que también le vende mucho por internet, que usted en un mes, 2 meses va a empezar, mejor dicho, a ripiar dinero a dos manos, eso es irreal, eso es ilógico. Es que cuando uno está empezando, el dinero va a trabajar para uno. Cuando uno está empezando, a uno es al que le toca
trabajar incansablemente y aprovechar esa fuerza laboral, esa productividad que nosotros tenemos cuando estamos en esta edad, 30, 20, 40 años, que todavía seguimos siendo altamente productivos. Ahí es cuando uno le toca quemarse la pestaña para conseguir ese recurso para que en un futuro sea el recurso el que pueda trabajar por uno, pero eso no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso que demanda tiempo. Que a algunos les fluye más que a otros, sí, que algunos tienen mejores oportunidades, están mejor preparados para identificar las oportunidades que el contexto les proporciona, sí, y por ende les cuesta menos tiempo, sí, pero indiscutiblemente es un tema de paciencia y de trabajarlo a través del tiempo, muy proyectados hacia el futuro, y el futuro son mínimo 10 años. Entonces, ese que ya está generando excedentes, entonces comienza a determinar qué posibilidades tiene de que ese ingreso vaya en aumento y que ese excedente que tiene la capacidad de generar utilidades mensualmente cada vez sea mayor y cada vez sea mayor. Y cuando usted haya logrado eso, es cuando usted comienza a formarse en materia de inversión. Ok, ya yo estoy financieramente hablando, estoy fluido, he logrado generar utilidades mensuales interesantes, 300, 400, 500, 600, ya yo tengo una capacidad para generar ciertas utilidades interesantes, 1 millón, 1.500.000, 2 millones de pesos. Entonces en ese momento yo me voy a formar, porque uno no invierte su dinero, esos excedentes uno no lo invierte en lo que uno no conoce. Entonces yo voy a identificar de qué manera puedo invertir esos excedentes de recursos. Ahí es cuando uno comienza a conversar o a hablar de en qué invierto, qué posibilidades, qué oportunidades de inversión me ofrece el contexto para yo invertir esos excedentes de dinero. Entonces, compañeros, hasta aquí van a abordar el tema ustedes. Ya entonces yo entraría allí como en acción a hablar, ok, cuando ya usted se encuentre financieramente hablando en esa fluidez, en ese equilibrio, venga, yo le proporciono diferentes alternativas de inversión para esos recursos que ya usted está generando. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo entraría entonces en la parte en materia de inversión, a proporcionar diferentes herramientas. Yo creo que ya ustedes hasta aquí tienen un buen bagaje para participar y para comenzar a trabajar en el discurso de cada uno de ustedes. No sé si tienen alguna duda, inquietud, me la pueden escribir. La intención hoy a las 5 es poder entonces definir quién arranca, quién continúa, quién cierra, distribuirnos como esos roles de participación, quién va a estar también apoyando a la profe Zuleima en las diferentes actividades que ella vaya a desarrollar, que ella va a desarrollar la parte práctica como nos dijo el sábado. Ya yo me encargo más de la parte teórica junto con ustedes. Entonces, bueno, no siendo más, compañeros, muchas gracias por su disposición. Ah, bueno, importante, sí se me estaba olvidando. De todo esto que vamos a presentar, necesito que alguien se encargue de diapositivas. Creo que entonces la compañera Cuello se va a encargar, y ya los otros dos compañeros entonces también le meten mano. No sé si se crean un drive compartido y ahí van entre los tres metiéndole mano, información, a hacer unas diapositivas bien chéveres, bien interesantes, que llamen la atención, que no sean tan cargadas de teoría, sino que tengan lo puntual, y pueden hacer, como les digo, el drive, y ahí entre todos, para que, como estamos cortos de tiempo, para que entre todos puedan de pronto irle metiendo mano y puedan avanzar más rápido en este sentido. Compañeros, muchas gracias, infinitamente agradecida por su disposición, colaboración, y si Dios lo quiere nos vemos entonces en la tarde. Bien, muchas gracias.